tardes, mi nombre es Diana Rocío Villamizar Monsalve, estoy en el programa de licenciatura en Etnoeducación. Hoy voy a entrevistar a mi comunidad sobre los conceptos que tienen de cultura política y cómo creen que la cultura política se ve reflejada en nuestro municipio o en su entorno. Vamos a entrevistarlos. Buenas tardes. ¿Qué entiende por cultura? Cultura es como el arte y la costumbre, pues como de los pueblos, ¿no? De las personas. ¿Y por política? Política es como una expresión también muy popular de todos los ciudadanos. Para usted, ¿qué es cultura política? Cultura política es como la participación en política y en las cosas pues de los gobiernos. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Pues es tiene bastante influencia porque la creencia y las costumbres de los pueblos pues todavía se piensa en la política y también se tiene pues la cultura de pertenecer pues a un partido político. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Para usted, ¿qué es cultura? Cultura son las costumbres de un pueblo. ¿Y qué entiende por política? Política es la ideología también de un pueblo. ¿Y para usted, qué es cultura política? Están las dos reflejadas en lo mismo. Si no hay cultura, no hay política, y si no hay política, no hay cultura. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Sí, es muy importante la cultura política, porque de ello también dependemos para el progreso de un pueblo, de una ciudad y de todo el entorno. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es cultura? Es la tradición del pueblo. ¿Y qué entiende por política? Es la tradición desde la parte de gobernar o de mandar sobre un pueblo o un estado. ¿Y qué concepto tiene sobre cultura política? Cultura política es tanto lo cultural, la cultura como la política en una sola. Es la unión de ambas. ¿Cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Se ve reflejada en este lugar, en este municipio, en cómo el gobierno, o en el caso pues, del municipio, el alcalde y todo su personal, trabajan por la cultura, el progreso de este lugar. Muchas gracias. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es cultura? Buenas tardes. Para mí la cultura es el conjunto de costumbres, comportamientos, valores y actitudes de determinada comunidad. Para usted, ¿qué es política? La política es el conocimiento de creencias acerca de un sistema político. ¿Qué concepto tiene de cultura política? Cultura política es el conjunto de actividades a nivel ideológico de una localidad. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? En el entorno donde estamos se ve la participación de los diferentes gremios, como de los jóvenes, del adulto mayor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es cultura? Son las costumbres que se generan dentro de un pueblo y que tienen sentido de pertenencia. ¿Qué es política? Política es lo que nosotros vemos a diario y muchos de los municipios, veredas, ciudades, tenemos que estar metidos, involucrados en esto. Para usted, ¿qué es cultura política? La cultura política es la que pretende sacar adelante muchas de las problemáticas que tienen nuestros entornos, nuestros municipios. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno?
se ve reflejada más que todo en la cuestión de que no es política, sino es politiquería, y de ahí que vemos nosotros tanta corrupción que hay en el mundo entero. Muchas gracias. ¿Cómo no? Habiendo entrevistado a las personas, me he dado cuenta que el concepto de cultura lo tienen muy claro. El concepto de política, unas personas lo tienen claro, otras personas no. Y el concepto de cultura política realmente no tienen claro qué es cultura política. A las personas de mi comunidad quiero dar el concepto de cultura. Para mí, cultura son los diferentes comportamientos, hábitos y creencias que tiene el hombre ante la sociedad. Estos se pueden transmitir de generación en generación. Por ejemplo, la danza, la religión, los deportes, entre otros. ¿Qué se entiende por política? Para mí la política son las diferentes normas y leyes que organizan o administran una sociedad. La política también nos ofrece la libre expresión y podemos participar democráticamente por medio del voto para elegir representantes que cumplan con las necesidades de mi comunidad. Para mí la cultura política son los conocimientos, las creencias y las aptitudes que tiene el hombre frente a la política y varían de acuerdo a sus ideales y su rol ante la sociedad. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en mi entorno? Mi entorno es mi municipio y se ve reflejada frente a los diferentes grupos sociales como la administración municipal, las juntas de acción comunal, las asociaciones de campesinos, los grupos juveniles, entre otros. Muchas gracias.